Y nos vamos a ir a Areco nuevamente. Recordemos que tanto Areco como Luján y otras localidades de la zona están sufriendo las consecuencias del agua. Vamos a hablar con Francisco Paco Durañona, es intendente de San Antonio de Areco. Le agradecemos mucho el atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo se encuentra Areco hasta ahora? Cuéntenos un poquito si ha logrado bajar el agua, qué es lo que se espera para las próximas horas. Sí, gracias a Dios, y como habíamos previsto con el jefe de Defensa Civil, a las 2 de la mañana el río llegó a su pico máximo de crecida. A partir de ahí comenzó lentamente a descender y por supuesto continúa a ritmo lento y creemos que entre el día de hoy y primeras horas de mañana el río va a estar volviendo su cauce. No tuvimos mayores inconvenientes en la organización de la crisis, ya que lamentablemente estamos acostumbrados a convivir con estas situaciones climáticas tan fuertes que generan un impacto inmediato y difícil de controlar, más allá de las obras de infraestructura y demás. Y se ha generado un ejercicio en la comunidad de anticiparse, de saber cuándo va a haber una tormenta fuerte como la que tuvimos, que el río va a crecer. Sí, porque tenemos además mediciones, hemos trabajado para poder tener capacidad de anticipación con el Ministerio de Planificación Federal en instalar un sistema de alerta temprana con estaciones que miden en distintas partes de la cuenca del río cómo va creciendo agua hacia arriba, y eso nos da tiempo para saber cómo se va a comportar acá en la zona urbana de San Antonio de Areco. Con lo cual, la organización de la evacuación es mucho más sencilla, y así fue como se dio en el día de ayer y antes de ayer. Nosotros estamos viendo ahora imágenes de cómo se encontraba Areco en las primeras horas de hoy, donde el río había desbordado. Usted dice que ahora el río está en bajante. ¿Eso ocurre después del desborde? Sí, el río desbordó ayer. El río desbordó ayer al mediodía. Estuvo creciendo desde el mediodía de ayer, un poquito antes del mediodía de ayer, hasta las 2 de la madrugada de hoy. A partir de esa hora ya deja de crecer, porque lo vamos contando, y empieza lentamente a descender. Esto lo hemos vivido cientos de veces. ¿Cuántos son los evacuados que hay ahora en Areco? 100 evacuados tenemos en el gimnasio municipal, y el resto se evacuó a través de una organización propia de trasladarse a alguna casa de familiares, amigos o conocidos. Usted hablaba recién de las obras de infraestructura. Nosotros mencionábamos al comienzo del programa que ya desde hace 2 o 3 años se habla de las obras de fondo que hay que realizar en algunos lugares como para evitar que este tipo de cosas sucedan cuando llovió lo que llovió ayer, que si bien fue bastante, tampoco fue algo inimaginable. Con lo cual, ¿qué es lo que nos puede decir de esas obras? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Por qué no se ha avanzado más? Mira, no sé qué será imaginable para vos, pero acá llovieron 450 milímetros en una noche. ¿Y eso es inimaginable? No sé, yo no soy... a ver, perdón. De 450 milímetros en una noche y vamos a ver si es imaginable o no. ¿Usted dice que no tiene antecedentes la lluvia de la noche de ayer? No tiene antecedentes. No tiene antecedentes en Areco. 450 milímetros en una noche en la cuenca del río Areco no tiene antecedentes. Ajá. Bien, por eso desbordó. Bueno, igualmente, ¿cuándo fue el último desborde del río? En noviembre del año pasado. ¿Y ahí cuánto había llovido? Y había llovido 200 y pico de milímetros en 4 días. Bueno, 200 y pico también. también. Acá llovieron en una noche 450 milímetros en toda la cuenca. Fue un evento extraordinario, totalmente inesperado, y por supuesto que no era para nada imaginable. O sea, digamos que si esta situación de noviembre se hubiese repetido de 250 milímetros en 4 días, no se hubiese desbordado como sí se desbordó ahora. O no hubiese... en noviembre sí se desbordó también. Está bien, pero hubo obras de noviembre ahora porque llovió mucho más, dice usted. En San Antonio de Areco están ejecutando las obras de infraestructura vinculadas con el plan hídrico del río Areco, que hace 50 años que se están esperando desde el año 2011. Se hicieron 3 puentes aliviadores, se hizo una limpieza río abajo importantísima que mejoró la circulación del agua en esa zona. Se está proyectando las obras de retención río arriba. Lo que San Antonio de Areco hace 50 años viene peleando a través de sus vecinos organizados, se está haciendo desde el 2011 de manera ininterrumpida y con grandes avances. Y eso obviamente que ha mejorado muchísimo la velocidad de circulación y de descenso del río. Ahora, una lluvia de 450 milímetros en 12 horas
por más obras hídricas que hagas, es imposible contener, y bueno, sucede lo que sucedió. ¿Hay lugares que en noviembre sí se inundaban y ahora no se inundaron allí en Areco por las obras? Sí, fue una inundación menor, pero no por las obras, porque son eventos diferentes. Claro. Depende la humedad del suelo, depende cuánta cantidad de agua haya caído anteriormente. En esta oportunidad tuvimos una lluvia muy fuerte, parecida, no de tanta cantidad, pero sí en muy corto tiempo, cayó casi 70 milímetros. Esto fue hace 5 días, con lo cual las napas estaban totalmente colapsadas. Eso no ayuda para la correcta circulación y absorción del agua por el suelo. Son muchos factores. ¿En qué porcentaje, y le agradezco con esto la nota y lo despido, en qué porcentaje se han realizado las obras desde lo que se planteó en un primer momento ahora? ¿Cuánto está realizado y cuánto falta por hacer? Mira, lo que estaba previsto se planteó en un plan hídrico ejecutado por una consultora contratada por la provincia de Buenos Aires, constituida por ingenieros hídricos, porque ninguno de nosotros, salvo que seas ingeniero hídrico y además tenés que saber de este tipo de obras, estaba en condiciones de definir cuáles eran las obras que había que hacer. Es un tema muy complejo, muy finito, que hay que saber manejar. Esa consultora, la consultora Sherman, definió que la cuenca de Río Areco necesitaba 2 etapas. Una etapa de obras en la zona urbana, que es la nuestra, sí, la de San Antonio de Areco, y una etapa de obras río arriba una vez terminada la parte urbana. Sí. Bueno, estamos en el 95% de finalización de las obras de la parte urbana. Bien. Los 3 aliviadores que decía el plan que había que hacer están hechos. Falta un trabajo complementario de perfilado de las riberas, pero está hecho. Bien. Le agradecemos el contacto, Durañona, y ojalá se pueda cumplir rápidamente con el 5% que falta, ¿no? Sí, pero también no tenemos que caer en la trampa de la discusión de obras sí, obras no, porque en este caso están hechas y los vecinos de Areco lo saben, sino también empezar a tomar conciencia que vivimos eventos climáticos que no estábamos acostumbrados a vivir. Estaba viendo que en zona de Medio Oriente están viviendo temperaturas de 75 grados. Que el presidente de Estados Unidos esté planteando que hay que reducir los hidratos de carbono a las propias empresas energéticas norteamericanas, bueno, es un dato. Que el Papa Francisco haya escrito una encíclica vinculada con la protección del medio ambiente también es un dato. Entonces, sí, de todos modos, me parece que esa información también tiene que ser parte del análisis. Sí, es parte del análisis, pero entiendo yo, la gente espera respuestas hace tiempo sobre este tema. No es algo que de la noche a la mañana aparece. Digo, el mismo municipio que usted conduce... aparece de la noche a la mañana. Te estoy diciendo que llovieron 450 milímetros en una noche. Si encontrás un antecedente igual... Si encontrás un antecedente igual, te pido que me lo acerques. Dudo que lo encuentres. Los voceros de su municipio informaron, y esta es información que acaba de buscar la producción, justamente por lo que usted está diciendo, que cayeron en 12 horas 180 milímetros de agua. Usted me está diciendo que cayeron 450 milímetros en la cuenca, porque cayeron 180 en San Antonio de Areco, 180 en San Andrés de Giles, y otro tanto, un poco más de 120, 100 y pico, en Carmen de Areco, que son las 2 ciudades que están río arriba, y toda esa agua se acumula acá. Bueno, porque usted también lo comunicó en su Twitter, en su propio Twitter, ¿no? Aquí dice, el agua anegada por 180 milímetros caídos en menos de 10 horas ya se está escurriendo. Ahora previendo y monitoreando. Ayer a la mañana, cayeron cuando habían terminado de caer los 180 milímetros, esa agua que cayó en San Antonio de Areco había escurrido bien de las zonas anegadas. Después recibimos los 180 de San Andrés de Giles, sí, y los 100 y pico de Carmen de Areco. Eso generó todo junto que el río desbordara. O sea, digamos, en Areco cayeron 180, pero después ustedes recibieron el agua de todos los municipios cercanos. Por supuesto, eso me dice. Es una cuestión. Y por eso se inundó como se inundó. Arriba. Claro. No, está bien. Exactamente. Bueno, igualmente cuando yo le digo que no son cosas que aparecen de la noche a la mañana, me refiero a que ya desde el momento, inclusive mucho anterior a lo que fue la inundación de La Plata, se conocían trabajos de especialistas que hablaban y aconsejaban qué obras realizar en distintos lugares y que, dicho por los propios técnicos, fueron ignoradas por aquellos que tenían que llevarlas adelante. Con lo cual, a eso me refiero cuando digo no sucede de la noche a la mañana. Pero no es nuestro caso. Nosotros no las ignoramos, las hicimos.
Bueno, habrá que pedirle a los otros municipios que las hagan como para que no les caiga el agua a ustedes, como ocurrió en este caso. Y seguramente están trabajando para hacerlas, pero en nuestro caso se hicieron, y vuelvo a decir, no solamente son obras de infraestructura, porque ya estamos engañando a la gente, diciéndole que con todas las obras de infraestructura el tema se va a resolver, y no es solamente obra de infraestructura, también es saber que tenemos eventos inesperados que no estamos acostumbrados a tener, como la lluvia que cayó y otras tantas cosas que hemos vivido, como las temperaturas de este momento no son normales, sí, pero una ballena a Puerto Madero perdón, no es normal, a eso me refiero cuando le digo... grados en Irán no es normal. No, pero bueno, del cambio, Durañona, del cambio climático se viene hablando hace un montón de tiempo. Hay cumbres de cambio climático, no es que es... por eso le digo, no es algo de la noche a la mañana. Usted me dice eventos inesperados hasta que dejan de serlo. El tema de la corriente del niño, la corriente de la niña, el calentamiento global, ¿hace cuánto que venimos hablando de esto? Y para eso se toman prevenciones. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Yo te invito a que pases una noche acá con 450 milímetros de lluvia y vas a ver que no es algo normal. Bien, gracias Durañona por habernos atendido, le agradezco su tiempo. Gracias a ustedes. Era el intendente de San Antonio de Areco, bueno, lo escuchaban ustedes, 450 milímetros de agua caída, dijo, él había dicho 150 en el día de ayer, pero ahora le agrega el agua caída a los otros municipios y que repercutieron en la inundación de Areco.